Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática. Esta se titula Ministrar, compartir su palabra. El versículo memorial lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. La lección de esta semana nos ayudó a entender la importancia de predicar la palabra de Dios. Muchas iglesias dicen que ellos tienen la verdad, pero después de 20 años de participar en todas las actividades de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algo he confirmado en toda mi experiencia, que esta iglesia es la iglesia que usa la palabra de Dios para todo. Es decir, nosotros, para poder llevar el mensaje de salvación, usamos única y exclusivamente la palabra de Dios. Así es como debe ser. Por eso Jesús dijo en Isaías, en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la escritura, la palabra escrita, tiene una fuerza muy importante para la predicación y para la testificación. Aquella iglesia que esté predicando y no esté ministrando conforme a su palabra, no es la iglesia verdadera. A través del estudio de la Biblia, entonces, podemos encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta por diferentes maneras, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la naturaleza, lo podemos encontrar en los eventos que suceden en el espacio, etcétera. Pero la única fuente exclusiva en la cual encontramos el plan de salvación, es decir, Jesús viniendo a esta tierra, Jesús sacrificándose por esta humanidad, Jesús resucitando y yendo al cielo a hacer el proceso de justificación, de perdón de los pecados, todos esos eventos están correctamente ministrados en su palabra. Por lo tanto, tenemos que darle mucha importancia a la forma en que testificamos con su palabra. Por eso esa semana vimos varias fuentes, varias formas en que podemos tomar a cabo su palabra. Vamos rápidamente. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz en mi sendero. ¿Okay? Hay varios símbolos con los cuales se identifica la palabra de Dios. En la pantalla vamos a ver 5 de ellos. Por ejemplo, en Salmos encontramos que la Biblia se asemeja a la luz. Porque cuando nosotros predicamos conforme a la palabra de Dios, esta alumbra en la oscuridad de los pensamientos de las personas y les da claridad con respecto a su destino y con respecto al plan de Dios. También encontramos en el libro de Jeremías que es como un fuego, el fuego que consume, el fuego que llena todo el ser de las personas, que purifica. Acuérdense que el fuego también purifica. Así que el fuego, a través de la palabra de Dios, nos ayuda a ser unas personas mucho más conformes a los designios del Señor. También encontramos que la palabra de Dios es como un martillo que si sea que penetra a los corazones más duros, destruye esos corazones de piedra y los convierte en corazones de carne. También en el libro de Lucas encontramos que la palabra de Dios es como una semilla que cae en tierra fértil, porque aquel que recibe la palabra de Dios da frutos para honra y gloria. También en el libro de Mateo encontramos que la palabra de Dios se asemeja al pan. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios también es como un pan, nos nutre, nos alimenta día a día. Todos estos símbolos identifican la importancia de escudriñar diariamente las escrituras. A mí me llama la atención cómo muchas personas dejan de lado, muchas iglesias dejan de lado el estudio de la palabra. Eso es imposible. No podemos crecer en nuestra vida cristiana si no estamos constantemente estudiando su palabra. Yo tengo un ejercicio que yo quisiera compartir con ustedes. Cada semana, aparte del estudio del año bíblico, aparte de la escuela sabática, escojo un tema. Le pido al Señor el domingo, Señor, dame a entender qué misterio debería yo estudiar, qué tema debería estudiar esta semana. Y escojo un tema. Por ejemplo, esta semana estaba estudiando acerca de la iglesia de la Odisea.
Y durante toda la semana busco versículos, busco referencias a esa iglesia. De tal manera que al final de la semana yo ya tengo un entendimiento mucho más grande, mucho más real de lo que quiere decir la iglesia de la Odisea. Y así como eso, hace que diferentes ejercicios con los cuales tú puedas estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Por eso, vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En Salmos capítulo 33 encontramos que Dios dijo y fue hecho. Dios usó el poder creador de su palabra, el baraj que nosotros encontramos durante esta semana en la lección. Él dijo y las cosas fueron hechas. A través de su palabra las cosas son hechas. Cuando nosotros confiamos el mensaje que estamos transmitiendo a las personas que queremos alcanzar para Cristo, lleva poder. Esas palabras van a llegar a los corazones de las personas, van a abrir, van a romper esas barreras de la duda, del escepticismo, quizás alguna vez de los prejuicios. Va a romper todo eso porque la palabra de Dios va a penetrar hasta lo más profundo del corazón. A veces no sabemos, hermanos, pero cuando compartimos una promesa de la Biblia, increíblemente hay personas que están sufriendo, que tienen dificultades, que tienen problemas, y en ese momento, cuando escuchan esa promesa, ese salmo, esa palabra de Dios, parece que les están hablando directamente a su problema, a su dificultad, y ellos encuentran sanidad, encuentran esperanza. Entonces nosotros debemos de confiar, así como Dios con su palabra creó todo lo que existe en este universo, así también cuando nosotros compartimos con la palabra de Dios, lleva ese poder creador en las personas de cambiar su vida. Dice aquí, cuando leemos la Biblia, permitimos que el Espíritu Santo acuda a nuestra vida. Tiene el poder de hacer de nosotros una nueva creación. El fin último, hermanos, de poder estudiar tu palabra, de poder asimilar todo lo que la palabra dice, es que tú te conviertas en una nueva persona. La vieja persona, la persona pecadora, la persona que te impedía crecer en tu vida cristiana, va quedando atrás y una nueva persona va surgiendo. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. ¿Qué beneficios obtenemos al estudiar su palabra? Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué beneficios trae al ser humano estudiar su palabra? Lo hemos visto muchas veces. Podemos resumir en algunos de estos pasajes, por ejemplo, en Pedro, en Santiago, en Hechos, encontramos que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Estudiar su palabra, sobre todo poner en práctica su palabra, nos hace ser semejantes a la naturaleza divina. Salva nuestras almas, nos da una herencia entre los santificados. También nos hace sabios, nos hace perfectos y preparados para hacer toda buena obra. No sé si usted ha dado cuenta, pero cuando estudias porciones de la palabra de Dios, por ejemplo, a ver, hay un versículo que me gusta mucho que se encuentra en el libro de Proverbios. En él encontramos un versículo que dice que no te pido nada, parafraseando su palabra, ¿verdad? No te pido nada, todo lo que me des suple solamente mis necesidades. Dos cosas te pido, no me las niegas antes que muera. Vanidad y mentira aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Este ha sido como un enunciado que repito todos los días. A veces nuestra mente desvaría, ¿verdad? Nos volvemos ambiciosos, nos vemos codiciosos, nos volvemos altaneros. Pero cuando vemos que el Señor va a suplir nuestras necesidades conforme a lo que necesitemos, obviamente, Él nos va a dar todo lo que nos haga falta. Vemos que el Señor transforma nuestra vida, nuestro corazón. Entonces nuestras intenciones, nuestros propósitos cambian también a la luz de lo que la palabra de Dios quiere. Tú te has dado cuenta cuando analizas la vida del Señor Jesucristo, te das cuenta que Él no acumuló nada de riquezas en esta tierra. Él no tenía nada, hermanos, ni siquiera una cama para dormir. Su almohada era una piedra. El Señor nos enseñó a vivir una vida de humildad, una vida en la cual dependamos totalmente de Él. Y en estos momentos, lo único que nos está pidiendo es que dependamos de su palabra,
de sus promesas. Por eso, quiero que me acompañen a lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos una relación muy personal con la palabra de Dios, encontramos en la Biblia, nada más, hay más de 3.000 promesas dadas al ser humano. 3.000. Encontramos en Isaías 40, encontramos en Lucas, encontramos en Salmos, encontramos muchas promesas. Cuando nosotros tomamos esas promesas, las tomamos como propias y empezamos a pedir a Dios que cumpla su palabra en nuestras vidas, las cosas que suceden son maravillosas. Las cosas que pasan en nuestra vida son extraordinarias. Y eso, hermanos, es algo que solamente el cristiano puede experimentar. Imagina las personas que están allá afuera que no conocen a Cristo, aquellas personas que nunca han escuchado sus promesas, viven una vida vacía, una vida de perdición, una vida en la cual no hay esperanza. Pero cuando nosotros vivimos conforme a su palabra y vemos que esas promesas son nuestras también, entonces nuestra vida tiene un nuevo significado. A través de ella entonces podemos ver la preocupación de que Dios tiene con sus hijos, con su creación, no solamente con nuestras necesidades básicas, porque hay algo que la Biblia ha dicho siempre. Y Dios va a dar conforme a su palabra, pero va a dar en abundancia. El Hijo de Dios no es un ser menesteroso, un ser pobre, un ser que esté en la miseria. El Hijo de Dios es un hijo rico, conforme al Padre. Nosotros somos ricos conforme a las promesas del Señor. Si confiamos en su palabra y si dependemos de Él, aprendemos eso. Pero eso es muy importante que cuando tú testifiques, creas lo que estás testificando. No nada más lo digas de aquí para afuera. Tienes que aprender a vivir conforme a su palabra, porque eso va a hacer que tu oyente se identifique más, se conmueva más de lo que tú estás predicando. Conforme cuando tú vas viviendo la palabra de Dios, tu vida también se convierte en un testigo vivo, real, de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de los demás. Y entonces es atractivo. Entonces las personas quieren conocer más, quieren aprender a vivir como tú, quieren aprender a tener esos pensamientos que tú tienes. ¿Cómo lograste pensar así? ¿Cómo lograste sortear todas las dificultades? Esta semana hemos tenido noticias tristes de amigos, de personas que han fallecido por el coronavirus. Conforme hablamos con ellos y tratamos de darles palabra de aliento, hemos encontrado la actitud de aquellos que son cristianos, de aquellos que han vivido conforme a su palabra. Ellos que han perdido sus familiares, sus hijos, sus esposas, ellos tienen una actitud muy diferente a aquellos con los que hemos ido y desgraciadamente no han conocido a Dios todavía. Vemos que su vida es triste, sus llantos son incontrolables, muchos de ellos no quieren aceptar vivir, seguir viviendo. Pero aquellos que han aprendido a confiar en Dios, aun cuando su ser querido ha partido, ellos en esos momentos siguen aferrándose a su palabra y saben que solamente están durmiendo y que algún día postero van a levantarse. Eso es lo que necesitamos en estos momentos de angustia. Entonces vamos a ver la última cita bíblica. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Al estudiar la Biblia cada día, Dios despierta nuestro oído y nos da sabiduría. ¿Tú quieres ser un buen testificador? ¿Tú quieres aprender a ministrar la palabra, a predicar la palabra? Tienes que leerla diariamente. Y conforme más la leas, tu entendimiento se va a hacer más grande. Vas a poder entender muchas cosas y vas a poder explicar más todavía. Y lo que es más bonito, que ese testimonio que tú vas a dar va a dar frutos para vida eterna. Yo quisiera que leyéramos lo que dice Elena G. de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 24. Dice aquí, la educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las escrituras es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer durante esta semana? ¿Okay? Paso número 1.
vas a copiar una de las promesas que estudiamos durante esta semana. En Salmos, en Isaías, encontramos muchas. Estúdiala, te la vas a aprender de memoria, ¿ya? Y paso número 2, quiero que compartas en tus redes sociales esa promesa, ya sea que te grabes en video recitándola de memoria, ya sea que solamente pongas la imagen de la promesa y la leas en audio, no importa, la forma que tú quieras, pero quiero que compartas esta promesa en tus redes sociales. Vamos a monitorear cuántos hemos compartido las promesas. ¿Lo quieres hacer? Te voy a invitar a hacer una oración para terminar el estudio de esta semana. Y al final de este estudio tengo una sorpresa para ustedes. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque nos has dado la oportunidad de poder predicar tu palabra. Hemos aprendido la importancia de ministrar conforme a tu palabra, de testificar lo que la Biblia dice. Ahora tenemos un reto de compartir esta semana promesas de la Biblia. Hay muchísimas, pero vamos a escoger una y vamos a compartirla en nuestras redes sociales. Así las personas se han de dar cuenta que en tu palabra hay poder. Acompáñanos, por favor, y bendícenos en este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber compartido conmigo este estudio. Aquí está. Suscríbete a mi canal, también comparte este video. Pero para terminar este estudio bíblico, una de nuestros amigos que comparte estos videos nos envió un canto especial que yo quisiera compartir con ustedes como una ofrenda a Dios de agradecimiento durante todas las bendiciones recibidas esta semana. Vamos a dejar entonces el audio con nuestra hermana Rosana, que nos va a cantar un canto especial. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes, hermanos. Este es un himno muy especial que yo escogí para el día de hoy porque nuestro Padre ha sido muy bueno a pesar de toda la situación. Nosotros debemos comprender que Él tiene planes misteriosos para cada una de nuestras vidas y pues no nos queda más que agradecer que aún podemos tener la oportunidad de juntarnos más y no apartarnos de su camino. Ese es un himno que se llama Padre Amado.